Buenos días a todos, bienvenidos a su podcast mañanero, El Diseño Natural de la Evolución. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, Jaime Velázquez y Juan Diego Marín, y el día de hoy también yo voy a estar participando en este debate, quien les habla Lizeth Victoria. Vamos a estar tocando tres preguntas muy fundamentales alrededor de la evolución. Primero, ¿pueden las características básicas afectar entre sí durante el curso de la evolución? También, ¿cómo ha influido la variabilidad genética en el desarrollo de nuestras estructuras óseas? Y también preguntémonos un momento si la magia tiene alguna relación con este tema del pensamiento mágico y místico o algunos factores y cómo estos factores pueden ser decisivos en la evolución de nuestra especie. O simplemente la magia será un producto de la evolución cultural únicamente. Entonces, no sé, ¿alguno de ustedes dos que se anime a hablar en primera medida o quieren que a dedito escoja para que entremos en calor, muchachos? Bueno, pues, con respecto, yo quiero comenzar, pues vamos a comenzar un poco al revés. Yo quiero empezar es básicamente con la última pregunta. La de la magia tuvo algo que ver en nuestra evolución. La verdad, en evolución ya fisiológica, como ya nuestros huesos, cómo nos fuimos adaptando, el bipedismo a través de la historia y todo eso, no tiene nada que ver, ya que el pensamiento mágico es algo meramente cultural, es algo que pues nosotros cogemos y creamos desde nuestra imaginación. Sí, básicamente, en la antigüedad normalmente cuando nos mencionaba el profesor era que la gente creía que todo se debía a los cuatro elementos, fuego, aire, tierra y agua, que todo se generaba y todo giraba en torno a eso, lo cual pues me parece interesante, pero pues no es tan verídico, ¿sí? Además de que el pensamiento mágico se basa a través de la intuición de la razón y pues es técnicamente rápido, o sea, no se necesita tantos hechos como el pensamiento científico, que es como algo más cultural totalmente aparte. Es más evolución cultural, pero no fisiológica, básicamente. No sé si mi compañero tiene algo más que agregar. Claramente, pues primero, buenos días, gracias por la invitación, Victoria, Jaime. Pues básicamente, ¿qué puedo decir respecto a esto? Pues en parte sí estoy de acuerdo con lo que dice pues Jaime. De hecho, creo que todo este pensamiento mágico también se basa un poco de este relacionamiento que tenemos con entornos naturales como lo que son también el agua, el fuego, el aire y cómo pues en estas culturas se lograban relacionar frente a hechos que de alguna manera también ellos como grupo, como comunidad pues de alguna manera le rendían ciertos cultos, ciertas cosas a estos fenómenos naturales, ¿no? Respecto a también como estos pensamientos pues que tenían estas culturas, estas sociedades, pues no sé, siento que la verdad como que el mundo no ofrecía más, sino que básicamente dejaban llevar un poco de esa intuición, de eso que los convencía en el momento de presenciar algún evento, que de una vez lo relacionaban como con poder, ¿no? Como con, no sé cómo explicarlo, como de alguna manera se sentían que por estos fenómenos naturales se sentían que realmente había algo ahí que los protegía, ¿no? Algo sobrenatural. Claramente, algo sobrenatural. Y yo creo que, digamos, ya si hablamos de fenómenos naturales, pues hay muchos y pues yo creo que de alguna manera le rendían tributos, honores y muchas más cosas que de alguna manera se sentían que podían valer algo, ¿no? Y que se podían defender, que se podían, no sé, rendir esos cultos para, no sé, hacia algún familiar, hacia algo que provenía de la misma sociedad. Sí, de hecho, en algunos pueblos de aquí de Latinoamérica y en otros países cuyos nombres no recuerdo ahorita, se realizan mucho, o se realizaban antes, no sé si todavía se continúa haciendo, eran los cultos de la danza de la lluvia, para invocar al elemento de la lluvia y que lloviera para que ayudara a sus cultivos, básicamente. Sí, como también hacían bailes alrededor de una fogata, ¿no? Que esto era muy común, se ve muy común en varias culturas. Del fuego. Claramente. Efectivamente, yo también quisiera como resaltar alrededor de estos ejemplos que ustedes están mencionando,
pues el relacionamiento que tenía el hombre con estos pensamientos que eran como muy empíricos, en donde apenas estaban desarrollando estos estados de conciencia, y cuando ya hubo una evolución cultural mucho más profunda se desarrollan, por ejemplo, las prácticas de modificación corporal, el tema del tatuaje, el tema de todo esto para hacer una distinción jerárquica dentro de las comunidades. Entonces cuando ya se empiezan a formar civilizaciones, se empiezan a formar sociedades como tal, se empiezan a establecer como estos roles dentro de las mismas comunidades. Entonces el que tiene hartas modificaciones, el que tiene el tema de la escarificación, el tema del tatuaje para dar como un estatus dentro de las tribus de poder, de virilidad, sobre todo para los hombres o también para las mujeres, que era como también sinónimos de fertilidad o que tenían mucha comunión como espiritual. Era todo un tema ritual alrededor de la modificación corporal, y hasta el día de hoy pues también podemos ver que se mantiene, ¿saben? Porque ha evolucionado, porque si hablamos de tatuaje moderno ya no es tanto como lo practicaban nuestras culturas indígenas o las culturas indígenas de otros países, pero aún así vemos gente tatuada y es sinónimo de gente que está en la onda, que es cool y es una apropiación pues cultural, y no necesariamente tiene que ver con algo genético. Entonces pues todo esto que es cultural realmente no nos habla de los genes. Realmente me parece curioso que tal vez en la actualidad pues ya no se vea muchas cosas, o por lo menos antes todo lo que se hacía era como en fin de la Tierra, ¿no? Del planeta, como el aire, de todos estos fenómenos. Le brindaban estos cultos que de alguna manera siento que al día de hoy se ha perdido bastante, ¿no? Al día de hoy creo que hay otros tipos de magia, por decirlo así, entre comillas, donde ya nacen las religiones, ¿no? Donde que yo creo, y lo pienso desde mi modo de vista, mi opinión, creo que también la religión es una clase de magia, porque al fin y al cabo le estamos brindando algún culto hacia algún poder superior a nosotros, donde de alguna manera si les ofrecemos cosas, si les agradecemos de alguna manera, pensamos que vamos a recibir cosas a cambio, ¿no? Creo que es una clase de magia totalmente diferente a como se veía antes. Pues de hecho es bastante, porque nosotros ya creo que no hay muchas religiones que le brinden culto hacia la naturaleza, como hacia las cosas que nos ofrece pues la tierra, el aire, el fuego, el agua, todos estos fenómenos. Pues de hecho, si uno se pone a analizar la religión, pues no quería tocar mucho este tema porque pues es otro. Pero ya otro lo tocó. aparte. Salseo, muchachos, salseo. Es que yo considero por mi parte que pues en sí toda ha sido una religión, todas las mitologías fueron religión, porque en un momento a todos se les rinde culto. Incluso a Dios se le rinde todavía culto, porque pues se tiene que estar confesándose, que pues es un culto contar los pecados, está brindando algo que es meramente suyo, que es meramente, está en su inmanencia, sus cosas. Entonces es como que usted siempre está haciendo culto. Literalmente, yo ahorita pienso, no sé si sea verdad o no, es que esta religión de hoy en día, el cristianismo, el budismo y todo lo que hay ahorita, se puede considerar meramente una mitología en algún futuro. Se podría considerar, aunque sí una de las más largas que ha habido hasta el momento, porque pues viene desde hace años. Pero pues uno nunca sabe qué puede pasar. No, pero igual si usted se pone a pensar cuántos años de evolución hubo, yo creo que desde el principio, desde que se empezaron a dar hechos de evolución en el ser humano, pues siempre se ha rendido culto a algo. Entonces realmente yo siento que la religión, o sea, no, yo creo que más estos cultos hacia la tierra, hacia esto que estábamos hablando antes, siento que ha durado más que la misma religión actual, ¿saben? Porque pues siento que antes en algo tuvieron que haber creído, y si nos ponemos a ver hacia atrás, normalmente a lo que se rendía culto eran estos fenómenos naturales, ¿no? Pues, entonces, ¿a qué pena le interrumpo acá? Pues aquí, y ahí está tocando ya parte de la otra pregunta, que es como qué características humanas básicas pueden afectarse dentro de nuestro curso de la evolución. Aquí no creo que en el pasado, yo por mi parte, ya que las características básicas humanas fueron pues el crecimiento del cerebro, el bipedismo y pues para destacar también pues el uso de herramientas. Anteriormente, pues en la antigüedad, cuando comenzó a evolucionar todo, pues hay que poner primero, antes de continuar, hay que poner como la clasificación de cómo se avanzó esto, que fue primero el bipedismo, comenzó primero, luego comenzó a crecer el cerebro y de allí nacieron las herramientas. Para algo tan sencillo como crear herramientas, yo creo que no creo que en esa época hubiera mucho culto a algo. Yo creo que solo hacían las cosas por supervivencia, por instinto,
nada más. Ahí de pronto yo tengo que estar un poco de acuerdo con Jaime en el sentido que cuando se desarrollan estas características, de pronto en el momento en el que crece el cerebro y el ser humano empieza a desarrollar elementos para comunicarse, por ejemplo, como el lenguaje o los pictogramas y algunos tipos de escritura un poco más primitivas, le permitieron desarrollar un estado de conciencia. Entonces, cuando ya se desarrolla el tema de la conciencia, surgen otras necesidades que ya no son como fisiológicas, sino que ya son más psicológicas y emocionales, por así decirlo. Y, por ejemplo, no sé si hablamos de la pirámide de Maslow, que alguna vez nosotros habíamos visto esa de las teorías de las necesidades básicas del hombre, pues que están las fisiológicas, luego están las emocionales, luego están las del crecimiento personal y demás. Eso es algo que también ha venido evolucionando de alguna manera. Entonces, si nosotros ya tenemos conciencia, desarrollamos la necesidad de creer en algo, de tener seguridad, de confiar en algo y de tratar de interpretar lo que no podemos entender a través de pronto de este pensamiento mágico, de este pensamiento místico de la religión, que me dé a mí como una esperanza o un confort de las cosas que yo no puedo controlar, por así decirlo. Entonces sí siento que esa evolución y el hombre moderno, o bueno, ese pensamiento mágico pudo haber evolucionado desde ese momento en que nuestros cerebros se hicieron más grandes y también hubo un desarrollo mucho más profundo del lenguaje, de la conciencia y de todos estos otros elementos que ya son como más subjetivos. Sí, básicamente es como que si con esas tres opciones, esas tres características básicas es lo que nos llevó a todo esto ahorita. No sabemos en realidad cómo pensaba la gente de antaño, pero pues uno puede tenerse y hallarse a la idea de que pues básicamente era como que no creo que en ese momento pensaran tanto, aunque últimamente, y se han visto casos, no sé si sean así, pero incluso hasta en las películas han mostrado, obviamente las películas no son un hecho verídico, pero pues tienen parte real, que son que muchos animales le rinden culto a algo, a una estructura o algo, pero son los animales de hoy en día que pues se podría decir que pues técnicamente están un poco más evolucionados que los de anteriormente, los prehistóricos, que pues eran un poco más, sonará feo lo que voy a decir, pero retrasaditos. Eh, Básicamente eso, entonces pues es como pues eso que quería como mencionar, que era como que no creo que anteriormente un pensamiento mágico hubiera tanto, ya que pues Oh, pasaba esto del bipedismo y el cerebro no se había desarrollado aún. De hecho el cerebro se comenzó a desarrollar desde, si no estoy mal, desde que encontraron a Lucy, desde hace 3.2 millones de años, si no estoy mal. Sí, sí, eso es Sí, verdad. no sé. Ahí de pronto ya podríamos empezar ya que tocas el tema como el cerebro y ya una parte más fisiológica, a profundizar en las características básicas, pues se afectan entre sí. En este curso de la evolución, ya de pronto no en la parte como religiosa que estamos hablando, sino ya estas características fundamentales que tocamos al inicio de la bipedestación, las herramientas y los cerebros, cómo se pueden afectar entre sí. No sé ustedes qué opinan. pues, o sea, primero, pues la bipedestación fue como para adaptarse un poco más al entorno, sí. Igual, pues obviamente eso es algo más fisiológico que se fue adaptando poco a poco porque la cola se fue quitando con medida del tiempo para poder mejorar un poco más el paso del bípedo, o sea, en dos patas en ese caso. Está bien, creo que qué pena interrumpir, Jaime, pero claro, estamos hablando de un punto de la evolución donde, claro, teníamos estas zonas, en este caso pues en África, donde había donde prácticamente África en ese entonces era como una selva, una jungla, y claro, como que esa evolución pues en este caso de Lucy creo que fue que encontraron para este entonces, pues que se empezó a ver como como el primer caso de evolución, en el caso del bipedismo, donde ya veíamos pues en la estructura ósea como esa comparación de esa prueba que se había encontrado con la prueba eh, una parte ósea actual, ¿sí? En este caso de la pelvis, cómo se ve esa evolución y cómo realmente sí se vio que hay una afectación de la manera de caminar para ese entonces. Sí hubo una evolución, el cual también pues, se benefició, ya que por la misma supervivencia y la necesidad de ese entonces, pues realmente lo daba, ¿no? Ahí es cuando realmente nos damos cuenta que sí hay una evolución de parte pues de ese antepasado, ¿sí? Que realmente nos hace entender como, wow, o sea, realmente la evolución cómo ha cambiado y cómo poco a poco el ser humano ha ido evolucionando
precisamente para adaptarse a un entorno, ¿sí? Y eso lo podemos ver pues de los restos que se encontraron, donde ahí de hecho en el video que cogimos de referencia, pues logramos ver como una prueba ósea se puede ver y determinar dependiendo la capa de la Tierra, ¿no? Donde básicamente siempre hay como unas divisiones que es parte como cierta cantidad de años, ¿sí? Y como esas pruebas que se encontraron debajo de esas líneas, dependiendo de las divisiones, cómo podemos relacionar eso y cómo decir como wow, si hubo una evolución, y más cuando normalmente todas estas pruebas que se encontraron como en un sitio muy específico, en cierta área. Y pues gracias a eso creo que tenemos muchas pruebas de evolución de nosotros, ¿no? Pues, La evolución en parte ósea, porque pues si hablamos de un poco más, por ejemplo, en el caso del cerebro, anteriormente pues las herramientas fue lo último de las características básicas que surgió, ¿no? Primero el bipedismo, luego creció el cerebro y luego las herramientas. Pero fue lo que primero encontraron registros siempre, o sea, habían muchas herramientas por todo lado y no encontraban los dueños por ningún lado. ¿Quiénes eran los creadores, básicamente? Pero entonces aquí demuestra también una parte como que, pues, las características humanas básicas se interfieren entre sí, porque pues en el bipedismo al principio, pues cuando comenzó a surgir, pues no había la necesidad como de crear herramientas, porque pues aún era muy salvaje, un entorno muy salvaje. Luego a medida que fue creciendo el cerebro, pues se fueron creando más cosas como lo que es las herramientas, la pintura comenzó a aparecer un lenguaje, comenzaron a aparecer cosas y se fueron relacionando todas entre sí, ya que se fue, pues a medida que iba avanzando el cerebro, pues iban apareciendo más cosas y más herramientas, más creaciones iban apareciendo, y a la vez uno iba volviéndose un bípedo pues más completo, por así decirlo. De pronto siempre pensando como en términos de biológicos, porque estamos hablando acá de temas como que son muy biológicos y de la parte genética que tienen que ver con la supervivencia de la especie y cómo se transmiten eso a través de los genes pues más fuertes. Entonces estas características ciertamente yo creo que coexisten o bueno, han coexistido durante mucho tiempo. Lo que pasa es que han evolucionado a ritmos distintos de diferentes maneras para necesidades como distintas, no solo pues en nosotros los seres humanos, sino pues en los simios, porque se ha comprobado que han estado evolucionando pues simios y seres humanos en paralelo, pero hacia ramas distintas pues de la evolución, ¿no? Entonces pues eso ocurre, ahí lo muestra como en las fases del video que mencionábamos, que ocurre pues con el Ardipithecus, cuya anatomía pues era una hibridación, ¿no? Que le permitía caminar usando sus piernas, pero también podía trepar en los árboles porque aún tenía pues los pulgares oponibles en las extremidades inferiores, y pues puede también prevalecer, podrían deshacerse de ciertas características o que han cambiado, no de pronto deshacerse, porque por ejemplo si hablamos del ser humano, pues del Homo temprano, que es el primer acercamiento a este hombre moderno, pues cada vez fue más dependiente, era de la tecnología que él creaba y de la cultura, y pues el desplazamiento fue una consecuencia a términos de rasgos físicos de esta necesidad de trepar, ya no era necesaria, sino que como yo ya tengo cultura, ya tengo una tecnología, entonces ya puedo asentarme en otros espacios. Y eso llevó a que la bipedestación pues se consolidara muchísimo más, porque pues el primer que encontraron este híbrido del Ardipithecus, que de hecho que lo llamaban Ardi, pues todavía en el ambiente se pensaba que los bípedos ya estaban como en una zona plana, en una sabana y no sé qué, pero este Ardi realmente se movía todavía en los árboles, todavía estaba como en una zona selvática y también nos daba como indicios de los entornos en los que se desarrollaban, mientras que Lucy sí ya era una bípeda mucho más comprometida, ¿no? Entonces, sí. Espera, te interrumpo ahí. Lo que pasa es que anteriormente tengo entendido que pues nuestros ancestros, no sé muy específicamente cuáles, qué sección en general, pero no todos asentaban, todos eran nómadas. Ajá. Por eso es que como cuando, o sea, yo me acuerdo mucho porque esto me enseñaron en el colegio, o creo que fue, no me acuerdo dónde fue, que uno mientras caminaban, pues estaban comiendo frutas y las iban botando, y ahí fueron creando bosques donde ellos iban botando la comida que iban generando, sí. Iban comiendo. Entonces, se escucha esa sí, y tiene mucho sentido porque pues es como que bueno, cómo llegó esa
plantaciones a planta, eso en específico ahí. Pues Bueno, claro, pues no, porque ellos se pues la siento que pasan. independientemente no, o sea, sí puede ser un causante, pero pues también hay aves que también se Claro, cargan Los de eso, ¿no? pero animales. es que ellos aún no hacían como se asentaban en un solo lugar, o sea, es como Ajá, que siempre andaban porque no sabían cómo, o sea, tenían todavía, bueno, no sé si concepto, porque ahí la conciencia no sabemos muy bien cómo funcionaba, pero ellos andaban de un lado a otro siguiendo la comida. Cuando pudieron aprender a preservar la comida y a producir la comida, entonces ya no había esa necesidad de estar yendo pues de un lado a otro en busca de pues esa supervivencia, sino que la supervivencia se volvió algo más seguro. por eso no quedó la Entonces, pereza. sí, No, exactamente. Y pues, ahora el sedentarismo, muchachos. sí, pues Sí, igual yo no claro. sé, igual yo siento que antes normalmente, pues pienso yo y de lo que hemos hablado, pues normalmente un ejemplar como este, pues siento que igual siempre he buscado también la seguridad, ¿no? Y yo creo que el hecho de estarse desplazando de lado a lado era buscando ese sitio seguro donde de alguna manera se podía establecerse y pues a la medida que iba caminando y se iba a dar cuenta de otros lugares, de más opciones donde se sentía más cómodo, pues yo creo que también era una razón por la cual se desplazaba pues por muchos lados. Yo creo que se encaminaba, yo creo que caminaban bastante. O sea, yo creo que se recorrían el mundo A completo echar pata, a echar a echar práctica pata. Tenían una vida. Igual, Eso igual, es verdad. igual a mí me surgió ahorita una pregunta y es, entonces, hablando de todo esto, realmente la evolución mm, se genera a partir de la necesidad de una supervivencia. Sí, pues yo creería que sí, ¿no? También Sí. hay como elementos, por ejemplo, hablando de variantes ya hereditarias que en términos genéticos solo se transmiten pues a través de los genes, ¿no? Y buscan la supervivencia de una especie también cuando ya pues empieza a influir no solo la variante genética, sino la selección natural. Y que empieza esta evolución a transmitirse de generación en generación y se vuelve ya tan diferente en un punto que se crea otra especie. Entonces, también dependiendo del contexto y de los rasgos de los espacios donde habitan las especies, se generan unas necesidades específicas. O sea, siento que la naturaleza sí fue muy sabia al decir, el mundo se creará el mundo, pero el mundo tendrá una necesidad de cambiar. Y si lo ponemos a pensar, lo único constante en nuestras vidas es el cambio. Uno todos los días, el día de ayer no va a ser igual al de hoy, al de mañana, así sean cosas sencillas, hasta a nivel de cómo uno se siente en el día, el estado de ánimo, como el ambiente, el clima, ya influye. O sea, como que todo es un ciclo, es un movimiento y está en una fluctuación. Entonces eso ya hace que todos los animales tengan esa tendencia a que, bueno, necesitamos también evolucionar. De pronto hay lo que yo no sé si que con el tiempo o con más años la evolución se demore menos, porque vemos que la universidad, jaja, perdón. Bueno, la universidad también, la universidad lo atrapa a uno y después no lo deja salir a uno y uno es como quiero graduarme. Ay, yo no aguanto. Pero la evolución se tarda mucho tiempo, ¿no? Es como de, bueno, me va a tomar 10 millones de años para evolucionar esta especie y si No, se murió antes, de malas. ajá, no, y yo siento que actualmente esa evolución va a tardar, o sea, va a ser más demorada que antes, ¿sí? No, Siento va a ser que, menos demorada. no, yo siento que va a ser más demorada, porque es A que ver, ¿por qué? yo, bueno, pues lo digo porque básicamente hoy en día pues nosotros de la manera en la que vivimos en nuestra sociedad, de alguna manera nosotros ya dejamos de pensar en qué necesidades tenemos para mejorar, ¿no? Siento que con todo este tema del sedentarismo, de la tecnología como tal, yo siento que de alguna manera nos ha frenado esa evolución, ¿no? Y que, y por lo menos, como lo decía el profe, hoy en día el cerebro es mucho más pequeño que antes. O sea, como que creció y hoy en día se está volviendo más pequeño. ¿Por qué? Porque cada vez el ser humano tiene menos necesidades. Cada vez el ser humano tiene menos cosas en que pensar, además del día a día, ¿sí? Antes no, antes yo creo que de alguna manera, esto es una manera, pues no quería meter eso, pero es una clase de, o sea, yo creo que el diseño ha estado en todo esto, ¿sí? Y básicamente la necesidad de resolver algo, pues ha sido parte de esa evolución. Hoy en día creo que pensamos que ya todo está hecho y que no necesitamos nada.
Básicamente hoy en día ya la gente tampoco se informa, la gente ya no lee, ya la gente no investiga, porque todo está en una plataforma, ¿sí? Entonces de alguna manera yo siento que todo este tema ha hecho que básicamente el ser, el Homo sapiens como que somos nosotros, pues esa evolución, pues que si la tomamos desde la evolución de ser algo mejor, creo que eh, realmente nos estamos frenando, ¿sí? Y yo creo que por eso es que no hemos sentido que realmente, ¿qué es lo que ha cambiado hoy en día? Realmente es solamente la tecnología, ¿no? La tecnología creo que es lo que ha sido parte y cada vez la tecnología es lo que nos hace más perezosos, más, pues la gente es más sedentaria, ¿sí? La gente no se despega de una plataforma, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de tecnología de alguna manera nos ha quitado esa necesidad de investigar, de, de- de- de ver las cosas más allá de lo que ya está establecido, ¿sí? Entonces por eso yo pienso que realmente la evolución está frenada, ¿sí? Está totalmente frenada. O sea, sí hay cosas que han cambiado, no sé, digamos, por lo menos el dedo pequeño del pie, ¿sí? Lo de las cordales, sí, sí, son pruebas de evolución del ser humano, pero que realmente simplemente nos estamos, o sea, el ser humano cada vez hay partes del cuerpo que han desaparecido simplemente porque ya no se usan. Entonces, en un futuro, ¿qué, qué podrá, qué cambio va a marcar, ¿sí? Frente a la evolución del cuerpo, de la parte física, y que también, que cambiará en parte, digamos, en todo este tema no sé, del crecimiento del cerebro, eh, la manera en desplazarnos, ¿sí? ¿Qué son esas cosas que pueden cambiar a futuro? Pues es que Bueno, se prendió esto. Ah, sí, o sea, ahí tienes razón. Es que yo siento que no, porque me acuerdo mucho un ejemplo que puso el profesor que dijo, los perros no existían, nosotros creamos a los perros, no es domesticando cierto. primeramente a los lobos. Entonces técnicamente nosotros adaptamos al entorno para nosotros. O sea, técnicamente evolucionamos sin evolucionar. Es raro. Ah, Eh, también siento, sí, sí, siento que es raro. O sea, lo que dice Juan Diego tiene todo, o sea, tiene mucho sentido. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero sí siento que es un proceso extraño que voy a intentar explicar lo que acabo de pensar porque estaba potente. Sin que nos dé aquí a todos un pedo mental. Siento que sí tienes razón en todo lo que estás diciendo, que el hombre sí ha tenido como un retroceso a nivel fisiológico, pero siento que la evolución como tal, pues como han pasado tantos años, el término evolución como tal de pronto va a revolucionar en sí mismo. Es decir, ¿a qué me refiero? Que el ser humano de pronto ya no tanto va a ser una evolución física, en términos físicos, sino va a ser una evolución mucho más trascendental, como el ser humano ha desarrollado habilidades sociales mucho más profundas, un sistema cognitivo mucho más complejo, entonces nuestra evolución puede ser mucho más hacia nuestro pensamiento y a la capacidad de modificar nuestro entorno. Precisamente lo que tú decías, que ya no se hay modificaciones de pronto con nuestro cuerpo como tal, sino que hay es una evolución alrededor de las cosas que están a nuestro alrededor y cómo satisfacer nuestras necesidades y cómo nosotros tomamos los elementos del entorno y los estamos modificando y modificando y modificando. Y bueno, ya también las personas que se modifican también corporalmente, pero ya es de una forma, pues, retando a la evolución, o sea, de una manera como súper extrema. Yo no sé por, Entonces, sí, yo es no sé por qué pienso que pena, Jaime, yo no sé por qué pienso que de alguna manera en un futuro o sea, de nosotros van a salir varias especies, ¿sí? No sé por qué lo pienso, porque yo digo, porque es que no todos tienen, todos tenemos una manera de pensar igual, ¿sí? Y yo siento que en un futuro, digamos, con todo este tema que yo vuelvo y lo toco, todo el tema del sedentarismo, pueda que en un futuro hay gente más activa, que una gente más sedentaria, que de alguna manera, no sé, lo pongo de ese término, si pónganlo solo, o sea, imagínense, pónganse una persona muy sedentaria, una persona muy activa, ¿sí? Entonces cada vez que va evolucionando o va de alguna manera reproduciéndose según evolución. ese tipo de gen, de ese tipo de gen, de alguna manera pueden salir varias especies, ¿sí? Y puede haber que salgan especies, va a sonar feo, pero puede que salgan más especies más bobas que otras, ¿sí me entienden? Así, o es sea, que, es que es verdad, Es pero, o sea, con... para contar esto de la evolución voy a poner el ejemplo de unas películas, porque un claro ejemplo de esto puede ser Wall-E. Podemos Ay, qué evolucionar a bello. ser unos sedentarios gordos que están en máquinas cada rato que ni para caminar servimos, que ya los músculos de las piernas se nos atrofian,
O se puede pensar en otra película que yo vi aparte, que no recuerdo el nombre justo ahora, y es que el mundo está acabando y tenemos que adaptarnos al agua. Entonces el humano interviene en la evolución humana para formar partes humanos acuáticos. Técnicamente lo que usted dice tiene sentido, o sea, es algo ya muy ficticio, pero pues puede pasar porque pues Puede pasar o también puede ocurrir que las especies se dejen de clasificar a nivel fisiológico como se están haciendo, como se hace hasta la actualidad y se empiecen a clasificar a nivel intelectual, ¿sí? O sea, por el nivel de desarrollo intelectual y la diversificación del conocimiento y cómo evoluciona el conocimiento. eso sería todo, como que nosotros podemos intervenir en nuestra propia evolución, o sea, nuestros cambios físicos. Si al principio comenzamos con el bipedismo, luego el cerebro y luego las herramientas, ahorita lo que está predominando pues son pues, nuestro cerebro y las herramientas, ¿no? Las herramientas que estamos creando para facilitar nuestro mundo. Pero siento que nosotros mismos nuestro cerebro y las herramientas que estamos creando van a alterar nuestra tercera opción, que es nosotros mismos, nuestro cuerpo. Sí. Eso es cierto. No, y la verdad, vea, ahorita no sé, me explotó la cabeza ahorita que pensé. Pero mental. Yo dije, ¡pua! Y fue, no sé, yo siento que la evolución puede llegarse a dar de una manera más drástica para el ser humano, y yo creo que puede ser el momento que pisemos otro planeta. Sí, o sea, bueno, lo dejo ahí, eso yo siento que es algo muy ficticio, pero no sé, yo lo Y pongo para ahí, destruirlo también, porque sí, es que porque el ser humano es destructivo por naturaleza. claramente, y yo siento que de todas maneras, si nosotros que estamos aquí, pues planeta Tierra como tal, yo siento que al final cada uno nuestra especie a futuro, si no la sabemos llevar y la evolución no se da de la mejor manera, yo siento que al final y al cabo o sea, nosotros vamos a hacer cargo de la extensión de nosotros mismos como especie, ¿sí? Así como nosotros convertimos de un lobo a un perro, ¿sí? Que prácticamente vemos la evolución desde un salvaje que sobrevivía su manada y de alguna manera siempre había un líder, que de alguna manera era el que se encargaba de que todos estuvieran bien, ¿sí? A pasar a lo que hoy en día se considera una mascota, un perro, pues yo digo como wow, o sea, realmente siento que no sé si le hemos hecho un daño o básicamente pues nada, pues fueron cosas que se dieron, ¿sí? O sea, la verdad sí siento que nosotros como especie, por la capacidad que tenemos mental y de razonamiento, creo que nosotros nos hemos encargado de dañar muchas cosas. Intervenir en la evolución de varias especies. Diría Eso el es tío verdad. Ben de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y el ser humano sí está muy descontrolado en ese sentido. Y que el profe también lo mencionaba, lo único constante en la vida, aparte del cambio, es la extinción. Así que muy seguramente el ser humano llegará a un punto en que se va a autodestruir. Exacto. ¡Uy! ¡No va a matar! Bueno, Entonces, ¿qué les parece si vamos a nuestra última pregunta del día de hoy, en el que nos vamos a analizar cómo ha influido la variabilidad genética en el desarrollo, pues, de nuestra estructura ósea como tal? la colita. La colita que teníamos que se fue quitando poco a poco. No, yo creo que en ese caso, pues digamos el tema del pulgar oponible, ¿sí? De alguna manera, pues nosotros dejamos de tener la necesidad de estar en los árboles para buscar, no sé, alimentos o resguardo, a pasar a que prácticamente nuestro pulgar pues pasó a tener otro trabajo en nosotros, y que hace parte, no sé, actualmente de nuestro equilibrio como tal, del bipedismo como tal. Creo que eso también de alguna manera tiene relación, no sé, siento que si hubiera habido una evolución del bipedismo, pero sin tenerla, pero que, o sea, solamente el bipedismo, pero con la necesidad de seguir estando en los árboles, yo siento que de alguna manera la estructura ósea hubiera sido totalmente diferente a la que tenemos actualmente. Pero pues yo siento que es algo que nos impuso la naturaleza, porque realmente creo que no hay necesidad siempre de estar en un árbol, pues, y que realmente el asentamiento y todo se puede desarrollar es en una superficie totalmente plana. Entonces yo siento que por eso pues se dio este tipo de evolución. Creo que es un claro ejemplo. Sí, pues digamos que también una cosa que se mencionaba es que pues entre más variación genética hay, pues más evolución estamos experimentando, ¿no? Pero pues el ser humano pues desarrolló pues esta bipedestación que implicó cambios pues en sus estructuras y pues
también cómo se definía en este video, que tenía las 3 fases, pues del Ardipithecus, que era este híbrido, el Australopithecus, que era Lucy, que ya sí era esta bípeda, que era súper entregada a eso, pero pues ahí todavía no se desarrollaban las herramientas. Y ya el Homo temprano, que ya este es este primate tecnológico y cultural y desarrollar herramientas para competir con el entorno que está y pues lo complementa con esta forma más eficiente de caminar. Entonces ya pues las mutaciones son la causa fundamental de esta variabilidad genética también, y pues también mecanismos como la reproducción sexual, que contribuyen a que estos genes pasen y se modifique como la estructura ósea de las personas. Pero también, por ejemplo, hoy en día tenemos muchas enfermedades de los huesos, ¿saben? Digamos que pues está la osteoporosis, están temas como del gota y todo este tema que se han desarrollado, digamos que nuestros ancestros no tenían como tanta debilidad hacia alrededor de su estructura ósea como si la tenemos de pronto nosotros. De hecho, ahí les comparto un fun fact de una investigación que hicieron por allá en 2014 en la Universidad de Virginia, donde pues los investigadores identificaron 2 genes que tenían que ver específicamente con la densidad ósea, ¿no? Entonces estos investigadores se pusieron a hacer allá pruebas y cosas así de investigadores, donde pues combinaron pues los datos cromosómicos con pues modelos también del genoma de los ratones, que dicen que es muy parecido a los genomas que tenemos en los seres humanos, y encontraron estos 2 genes que tienen que ver con la formación de los huesos y con la resistencia, ¿no? Y entonces a partir de eso estaban buscando pues desarrollar tratamientos para prevenir la fragilidad ósea que nosotros tenemos hoy en día, y precisamente en parte a como ya hemos desarrollado necesidades distintas y somos más sedentarios y estamos más protegidos por nuestro entorno, entonces tenemos menos defensas, entonces tenemos menos resistencia al entorno, entonces uno sale a la esquina y ya le dio gripa. Y también, COVID. Exacto, le dio COVID. Uno va por el pan y el COVID ahí en la puerta esperando que uno salga por el pan. Pero la gente sí, y hereditariamente también, o sea, uno ya tiene muchas enfermedades que son hereditarias, ¿no? Y que la selección natural como que no las corrige de alguna manera. Porque no se le da la gana. Uy, aunque otro ejemplo muy claro podría ser el tema de la deformación del cráneo, ¿sí? A comparación de antes y ahora, ¿no? Porque pues antes se notaba que había una destrucción del cráneo mucho más amplia, mucho más robusta, un poco más exagerada a como actualmente es, ¿no? Realmente si los ponen a comparar entre un cráneo de un bebé a un cráneo adulto, ya realmente obviamente sí hay modificaciones, pero realmente a comparación de antes, realmente ese cambio óseo realmente es mucho más brusco, ¿no? Entonces yo siento que puede ser que esto también influye mucho en que el periodo de vida de nuestra especie es mucho mayor a pasar los años, ¿no? Sí, porque por lo menos me acuerdo que mencionaba antes un ser, una especie de estas no duraba más de 35 años, ¿eh? O sea, realmente ese era como eso tiene un nombre. El promedio de vida. El promedio de vida era mucho más corto que ahora. Hoy en día pues ya vemos casos donde hay personas que llegan hasta los 110, 110 de hecho, años. Me hizo acordarme, ¿se acuerdan de la imagen que nos mostró el profesor que nos ponía a decir las diferencias? De hecho, los huesos de los brazos eran más largos porque estábamos acostumbrados a trepar árboles y se fueron encogiendo con respecto al tiempo. Los pies eran más anchos y se fueron encogiendo porque pues no necesitamos tanto peso ya. La columna y los del cuello se fueron encogiendo también en cuestión de ancho. Los de las manos eran súper largos también para agarrarse, se fueron encogiendo porque pues ya no nos necesitamos colgar de tantas cosas ni nada para los árboles. Nos Eso es adaptamos cierto. a nuestro entorno. Además yo siento que también es a pasar de la evolución y digamos lo que mencionaba Vic frente a todos estos temas de enfermedades óseas. Yo siento que es porque tal vez la evolución del como tal, la estructura ósea de nosotros, es porque todavía no ha logrado esa fuerza para controlar ese tipo de enfermedades, ¿sí? Digamos, claro, es que estamos viendo, no sé, una estructura ósea que de solo un cuerpo que dura 35 años, actualmente un cuerpo que dura 100 años, pues yo creo que realmente no ha llegado a esa evolución de mantener
esa estructura ósea total, o sea, al 100%, pues resistente, ¿no? O sea, y digamos lo que yo estaba mencionando ahorita con el tema de los cráneos es que, no sé, yo siento que tal vez a pasar de los tiempos en un futuro puede que nosotros tengamos, no sé, los mismos 35 años, pero nuestra estructura ósea sea como si fuéramos de 15, ¿sí? Porque yo siento que cada vez como que la estructura, sí, yo siento que cada vez la estructura ósea no está teniendo un cambio tan drástico, sino que es un poco más lento, y yo creo que eso también tiene que ver con el promedio de vida de cada persona, ¿sí? Claro, yo también siento que, como para agregar una última cosa, que este tema de la parte estructural ósea ha cambiado también nuestros estándares. Pues bueno, nosotros los llamamos estándares de belleza. Para el apareamiento, digamos que nosotros resignificamos el tema del amor, de nuestro comportamiento sexual. En la antigüedad no era así, porque si uno se pone a ver las caras de esos primates y uno lo viera, ahorita uno diría como, uff, no, muy duro, yo no me meto con eso, ¿no? O sea, como de, uy, esta carita muy artesanal, ¿no? Es que le gusta el arte prehistórico. Entonces, digamos que sí sería, digamos, muy complejo el tema del apareamiento, donde nuestras caras siguieran siendo como eran antes y tuviéramos los estándares de belleza que tenemos ahora. O sea, eso sería como, what the fuck. Sería muy raro. Es como esos cejotes que tienes. Uf, qué mandíbula. Qué buenos caninos, ¿eh? Entonces sí también ha evolucionado el concepto del apareamiento y de la necesidad del apareamiento también, pues que era con fines de preservar la especie, y que ahorita también vemos que mucha gente, lo que decía el Papa Francisco, que somos unos egoístas por querer tener plantas y animales en vez de tener hijos, que también pues me parece una decisión muy, muy densa y no sé, o sea, el hecho de no tener hijos como... Porque me hace ya egoísta. no, exacto, porque me hace egoísta, y también que el hecho de abstenerse de tener hijos y de reproducirse también sea un mecanismo de supervivencia para que los recursos que hay en el planeta, como está tan dañado, pueda mantenerse un tiempo más, porque si nos seguimos reproduciendo como se venía pensando que era para pues preservar nuestra especie, y ahora resulta que como todo ha cambiado y todo ha evolucionado, ahora necesitamos es no reproducirnos para poder sobrevivir. Eso también Para podría preservar pasar, el ¿no? planeta. Exactamente, para preservar nuestro supervivencia. entorno, exacto, nuestro entorno, porque pues ¿qué sería de las especies sin el entorno? ¿No? Es como tener un computador sin internet. Sí, yo creo que también por eso es que nacen todas estas enfermedades. Es una clase de supervivencia, yo creo que de todas maneras. Sí, supongo que es necesario, digamos, que el ser humano no tiene un depredador Una directo. depuración. Exacto, entonces, y lo que mencionaba el profesor también, que los virus están desde muchísimo tiempo antes que nuestra propia existencia, y pues es como nuestro depredador natural, por así decirlo, y bueno, otros humanos, los sicarios y así. Entonces, Es otro tema aparte que ahorita no tocamos. exacto. Entonces, pues, bueno, muchachos, igual me alegró mucho que vinieran a este espacio, que pudiéramos tener este espacio de debate, de conversación. No sé si alguno quiere agregar algo más, quiere despedirse, enviar saludos, lo que sea que quieran comentar antes de despedirnos y terminar esta jornada de hoy de nuestro podcast Diseño Natural de la Evolución. Pues, de parte, muchas gracias a todos por la invitación, por estar aquí con ustedes. Fue un momento muy agradable y creo que sí logramos tocar varios temas interesantes, que ojalá para la persona que escuche este podcast pues realmente le sea de interés, y que realmente le haya pasado bien pues con nosotros, ¿no? Entonces nada, muchas gracias, chicos, y pues nada, para una próxima. Bueno, yo quiero dar muchas gracias. No tengo muchas palabras, yo no soy de muchas palabras cuando le trata de mí o algo así, pero gracias por la invitación. Y pues espero podamos volver a hablar en otra ocasión. Y listo, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por estar sintonizados y recuerden que están escuchando Diseño Natural de la Evolución.